Bueno amigos, hoy vengo a hacerles una narrativa siempre desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque es mi experiencia, es lo que yo quise ser, músico, y lo que he hecho en la vida. He buscado excelentes maestros que me han indicado por dónde caminar. Entonces hoy quiero hacer una narrativa de lo que ha sido mi convivencia con la evolución de la electrónica en la música. He tenido la fortuna de conocer desde mi niñez las diferentes experiencias que se han hecho en torno a la grabación, a los formatos, a los tipos de grabaciones. Mi primera grabación la recuerdo muy bien, cuando el hombre fue a la luna. Era una grabadora análoga a válvulas y el formato de grabación era hilo de plata. Por ahí tengo un amigo electrónico de esa época que tiene la grabadora. Son grabadoras interesantes que fueron introduciéndose en el medio hasta llegar a la cinta. Yo grabé desde 2 canales, 4 canales, 8, 16, 24 y 32, que fue creciendo así, pero las primeras grabaciones en Bogotá, que yo me acuerde, de las mías en experiencia como músico, las hice, esa de la cinta de plata era porque frente a mi casa quedaba un taller de electrónica, la cual me apasiona y continué a la par de la música, no en la misma fortaleza académica, pero sí siempre ahí, es más la que me tiene activo en todos los aspectos de grabación, producción actualmente. Entonces, ¿cómo se inicia la grabación? ¿Cuál es la diferencia? Es una de las preguntas que me hacen muchos alumnos entre análogo y digital. ¿Por qué algunos conservamos la nostalgia del analógico? Aunque recibimos con mucho agrado y con mucha fortaleza la evolución al digital. Yo hago una comparativa. Cuando uno tiene un carnet de identidad, llámese DNI, cédula, bueno, ahí hay un número. Y aunque exista el número, ese número no da una identidad al individuo. Lo identifica, que es diferente. Pero hay un rasgo, aparte de la foto, que también es identificativa. No da identidad. La identidad se comprueba con la huella digital. Para mí la huella digital es el sistema electromagnético que se utiliza en las grabaciones analógicas sobre cinta. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque quienes no conocen cómo es el sistema que se hacía de grabación, básicamente se trata de introducir en una cinta que tiene un revestimiento, una capa magnética, ¿sí?, de ferro, de magnesio. Hay muchas cintas referente a lo que uno quisiera grabar, a las frecuencias. Algunas aguantaban más, otras menos, marcas distintas, ¿sí? Y la función, sea de estéreo, sea monofónica, sea de 4, 8, 10, de la cantidad de canales que usted quiere, trabajan siempre bajo al mismo principio. 3 cabezas. Las 3 cabezas cada una tiene una función. La primera cabeza por donde pasa la cinta, después del enrollado, que hay que tener en cuenta la tensión, porque si la cinta está mal enrollada,
si la cinta, si la máquina no está bien equilibrada, hay oscilaciones muy mínimas, pero esas oscilaciones afectaban el sonido. Se oían como vibratos. Entonces habría que, todo eso era el mantenimiento normal de una máquina, ponerle las vías. Pero bueno, sigo con eso. Entonces la primera cabeza era la cabeza de borrado. Una cabeza donde usted podía asignar si se borraba o no. ¿Qué era lo que hacía esa cabeza? Imantar la cinta, magnetizarla. Esa cinta tenía que estar protegida de imanes y de situaciones electromagnéticas. Las cintas de cassette, que llegáramos algunas a conocer. Pero la información se guardaba así como de forma magnética. Bueno, la segunda cabeza era cabeza de grabación y reproducción. Y la tercera cabeza era cabeza de reproducción solamente. Había que tener en cuenta la distancia que había entre la segunda y la tercera cabeza. ¿Por qué? Porque mi escucha, mis monitoreos, lo que vemos hoy hay, escucha directa, prefader, postfader, ¿sí? Se basaba en qué era lo que yo estaba escuchando. Si era la entrada o si era la salida. Si era la salida, estaba reproduciendo la cabeza 3, la de reproducción, lo cual con la visión del cantante había una diferencia visual auditiva de retardo, pero no era que existiera, sino que simplemente se estaba reproduciendo con esta. ¿Cómo se evitaba? Pues hacer la reproducción a la vez con la cabeza 2. Entonces ella grababa y hacía un monitoreo de lo que estuviera reproduciéndose. Ese era el sistema de grabación. ¿Cuáles eran las ventajas que siempre se dan? Las ventajas que siempre se dan es que las frecuencias, a ver, antes de las cintas, las primeras grabaciones se hicieron en acetatos, a ver, llamémoslos tornos. ¿Qué eran? Alva Edison creo que es el que llega y se hace el fonocaptor. El fonocaptor, ¿qué es? Es como ustedes lo han visto, como un altavoz alto con una membrana que va a vibrar lo que reproduce una aguja. Si yo le rasgo así, hace aumenta o amplifica el sonido. Él se dio cuenta que así como se podía reproducir, se podía grabar. Entonces se colocaba un acetato limpio, sin grabación, a una velocidad constante, y encima se colocaba una aguja que iba haciendo la forma de torno. Entonces ahora venía la inversión de la captación en el acetato. Lo que yo hablara aquí en este parlante, la aguja lo iba a ir escribiendo como un surco. Y como era un movimiento constante, el círculo se iba acabando, se iba cerrando, se va cerrando. Es un círculo, digamos, sin fin, pero sí tiene fin. Entonces, esa grabación fue de las primeras. Las primeras grabaciones eran en ese tipo de formato, ¿sí? Formato de surco. Entonces, una vez que se hacía eso, entonces se hacía una copia con algún tipo de procedimiento química para hacer galvanoplastia y sacar una copia en un acetato. Ahora sí, ya no en un acetato, sino en una lámina. Esta podía ser de aluminio, habían otras de bronce, pero eso. Y esa quedaba como una matriz, aún en los discos, en las fábricas de discos que aún existen y que está volviendo a surgir. Está eso. Entonces, bueno, por ahora vamos en esa historia. En otro capítulo les cuento la que sigue.
hacemos un enlace con esto. ¿Vale? Gracias.